Y aquí a mi lado, que nos van a ver aquí en nuestras cámaras, por favor, invitados, saluden. Ya. En principio saludamos a la señora Lucy Provedo. Tengo aquí que no sé si cantará reggaetón o cantará también algo, pero sí sé que hace una labor espléndida para ayudarnos a sanar, para ayudarnos a sentirnos mejor. Y debe tener las manos de oro y parece que también el corazón, porque la señora Julia, a la que saludamos de aquí, me lo refirió, lo acabo de conocer. Julia es una amiga. Y de verdad que él es el doctor Mario Marini. Él es sanador holístico, máster en medicina oriental e hipnoterapeuta. Buenas tardes, doctor Marini. Buenas tardes y gracias por la invitación. En cuanto a las canciones, canto en mi casa, en karaoke, cuando hago mis reuniones. ¿Ah, sí? Cuando es mi cumpleaños. Entonces, Sí. como es mi cumpleaños, la gente... ¿Y qué día es su tiene cumple? El 20 de mayo. Ah, bueno, ya Ah, pasó. está Mira, duro. ese es el Día de la República Cubana. Sí, señor. El Día de la República Cubana. ¿Y esa voz me suena de dónde procede ese acento? Peruano. Peruano. ¿De Yo qué lo zona? sentí. Acá Yo en le iba a decir, Florida. tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Sí, pero en Florida los acentos estamos mezclados. Es ¿no? verdad, Eso es sí. verdad. Es decir, usted nada de ceviche ha visto por ahí, nada de No, pescado, para nada. pescado a lo macho, nada de No, claro que sí. Ceviche, jalea, ají de gallina. ají de gallina. Papa la huancaína. Creo de verdad que con la comida española, la peruana, es que es increíble. Y súper internacional. Tienen esa corriente de Humboldt tan fría que te da los mejores pescados Ujú. y mariscos y tienen una tradición tan variada. Es bastante- Tienen una mezcolanza de comidas muy ricas. Y 4.000 y pico tipos de patata, de papa. Ustedes tienen allí el Instituto Nacional de la Papa, que está colaborando con la NASA. No de patatas ni de ceviche, nos viene a hablar de qué. Bueno, Además de presentar un libro que ahora le vamos a contar. Sí, lo que yo practico es medicina tradicional china o medicina oriental que se basa en acupuntura, hierbas chinas y otras técnicas como ventosas, moxa. Básicamente trabajo con eso. El moxo es con el calor que se ubica en... Bueno, el moxa es como si fuera un palito de una hierba especial, allí, que se ubica en ciertos lugares específicos del cuerpo, los puntos de acupuntura, y produce un calor. Es como prender como si fuera un tipo de incienso. De incienso, pero pegado a la piel, ¿verdad? Exacto. Ahora, vale. Ujú. Pues nos va a contar todo ese mundo maravilloso. Nosotros en Cuba decíamos, si eso no lo cura el médico chino, no tiene remedio. Así que hoy nos sentimos un poco, no tanto por la parte china, que ustedes tienen migración china, sobre todo japonesa. Pero bueno, todo cercano, ¿no? Porque al final es un mundo bastante interesante. Por eso ha venido Rey con ese paquete de agujas, que no sé si son agujas o sables. No sé si cogerle miedo. Yo le quería, doctor, una pregunta. Cuando usted, por ejemplo, le introduce la agujilla a la persona, ¿ustedes saben exactamente hasta qué punto llegar o eso es, la introduzco aquí y ahí va a surgir efecto? Bueno, una de las técnicas en cuanto a eso es bien interesante, ¿no? Porque hay gente que tiene un aguante de dolor muy mínimo, entonces de repente no podemos hacer una verdadera inserción como se debe hacer. Profundizar más. Exacto, pero mira cómo funciona esto. Los tejidos tratan los tejidos propios. Por ejemplo, si yo quiero tratar a alguien de la piel, hago una inserción pequeña para que la punta de la aguja quede en la dermis. Ya. Si yo quiero tratar a alguien de problemas de tendón, llego a que la punta de la aguja llegue al tendón. Si quiero tratar a alguien y si por fin tengo a alguien que tiene un hueso roto, problema de hueso, trato de que la aguja llegue hasta el hueso. El doctor Mario Marini presenta este libro que se llama Tu compromiso de sanación, una guía para mantenerse sano y lograr mejor calidad de vida. Y es súper interesante porque viene muy desglosado, con una letra muy visible, con tablas, y lo vamos a contar luego porque creo que es una forma muy interesante. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo. La acupuntura ocupa un lugar preeminente entre las artes curativas de China y del resto de Asia. Su antigüedad está sujeta a debate. Algunos han querido ver en los bianchi o bianzi piedras pulidas y muy afiladas a modo de aguja, la prueba de que la acupuntura ya era practicada en la época neolítica.
Pero los métodos primitivos de punción de piedras no solo son sinónimo de acupuntura, ya que ésta se basa en un cuerpo teórico que describe la circulación de la energía interna, ki, por canales y meridianos, y la punción en puntos específicos, shushoe o shue, un cuerpo teórico que no se desarrollaría hasta mucho más tarde. La acupuntura se originó en la antigua China, con registros que datan de hace miles de años. Se cree que la práctica se remonta al 6000 a.C., con estas piedras y huesos afilados, utilizados como instrumentos para la punción. Pero los primeros textos que mencionan la acupuntura como tal, según los investigadores, son de la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo, incluyendo el clásico interno del emperador amarillo. En un principio se utilizaban piedras y huesos afilados, no agujas, para la punción. Los textos de la dinastía Han proporcionaron los primeros registros escritos de la acupuntura y los puntos de acupuntura. A partir del siglo VI después de Cristo, la acupuntura se extendió a países vecinos como Corea y Japón. En los siglos XVII y XVIII, la acupuntura llegó a Europa y América Latina. La acupuntura, un componente clave de la medicina china tradicional, se utiliza con frecuencia para tratar el dolor. Cada vez se usa más para el bienestar general, incluido el manejo del estrés. Muchos acupunturistas occidentales ven a los puntos de acupuntura como lugares para estimular nervios, músculos y tejidos conectivos. Algunos creen que esta estimulación potencia los analgésicos naturales de nuestro cuerpo. Por eso a las 8:32 de esta noche, aquí en Sábado de Impacto, Rey Ríos y esta servidora, Mabel Fajardo, no vamos a comer arroz chino, sino que vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Marini. Es doctor en acupuntura y medicina oriental. Buenas noches, doctor Marini. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy interesante cómo han hecho la introducción sobre la acupuntura, que realmente es una de las técnicas de medicina china, y cómo pudieron retroceder en la historia hablando sobre los principios de la acupuntura. Y el libro que mencionaste, que es básicamente un compendio de manuscritos que habían en esa época, que se conoce como el Neijing, el clásico del emperador amarillo. Y es un compendio que son como de varios autores que tienen manuscritos y alguien los junta y hablan trata de describir en forma bastante elemental para esa época lo que es la acupuntura, pero es bastante difícil ver cuál es el origen. Y el origen inclusive puede ser hasta de cierta manera un poco gracioso, saber que una de las formas como se descubre la acupuntura es quizás a través de las guerras. Te doy un ejemplo. Alguien lanzaba una flecha y te caía en el pie, y en eso el dolor de cabeza, te dolía el pie obviamente por el impacto que tenías, pero el dolor de cabeza se te iba, y entonces decías, ¿por qué si están hiriéndome en el pie, se me alivia el dolor de cabeza? O te caía un golpe, una flecha acá en la cadera, y el dolor de hombro se aliviaba. Entonces comenzaron a descubrir conexiones en distintas partes del cuerpo que conectaban otras partes, y descubren lo que son los meridianos de la acupuntura. Cómo se conecta un sitio de un cuerpo, de un lugar del cuerpo hacia otro, y describen poco a poco los meridianos. Esa es una de las. ¿Cuál es la diferencia, doctor Marini, entre los meridianos y los puntos? Los puntos definen el meridiano. Es como que me digas 5 o 6 luces rojas en una calle. Claro. Entonces los puntos... como una línea, digamos. Y eso da pie a otra teoría de cómo se descubre también la acupuntura. Es los ciegos, los masajes de los ciegos
que desarrollan el sentido del tacto mucho mejor, ya que perdieron el sentido de la vista, y comienzan a hacer masajes y palpan ciertos puntos que sienten que hay cierta energía. Entonces, a través de esa palpar, descubren una secuencia de puntos que luego dibujan lo que es un meridiano. O sea, el meridiano se constituye por varios puntos, que son los puntos de acupuntura. Y la práctica no solo es con agujas, usted explicaba un poco antes que es con varias técnicas, digamos, ¿no? Porque sí, perdone si no sabemos la terminología, porque Rey y yo no tenemos idea del tema, para eso viene usted, ¿no? Para contarlo. Sí, pero básicamente yo te diría, y conforme a justamente a lo que te acabo de mencionar en esta historia que supuestamente se origina a través de las guerras, antes de la acupuntura está la técnica del sangrado, muy poderosa. Te doy un ejemplo clásico, un dolor de cuello, un acupunturista de experiencia te va a sangrar la punta de la oreja. Y también se usa para bajar la presión arterial. Entonces, o migrañas, y te sangran la punta de la oreja, te sacan unas cuantas gotas de sangre y te alivia. Entonces, básicamente comienza... ¿Eso se realiza en la actualidad? Yo lo hago. Ah, esta mañana lo estaba haciendo, por ejemplo, Perfecto. a dos personas, una con dolor de cuello y otra con migrañas. Y son bastante efectivos. Entonces, para muchos, inclusive antes de la acupuntura, que es la inserción de agujas, estaba la técnica de sangrado. Y quizás es mucho más efectiva para ciertas dolencias. El shiatsu no lo hace, ¿no? Que es con los dedos, el shiatsu es con los dedos, no utiliza tuina, aguja. vendríamos a hacer nosotros tuina, pero hay mucha gente que lo puede practicar. En mi caso lo aprendí en la escuela, pero no soy de practicar el... Vale. Doctor, ¿qué tiempo puede durar el uno conocer la mejoría sobre el tratamiento después de hacerse esto, ¿no? Después de hacerse un tratamiento de acupuntura. Es buena la pregunta porque también me da pie a responder algunas cosas que ustedes comenzaron a traer en la historia, ¿no? Cuando hicieron el recuento de la historia, que por ejemplo en la acupuntura nosotros vemos todo tipo de dolencias. Mucha gente piensa que nuestro campo es limitado a dolores musculoesqueléticos, a dolor de hombro, dolor de cuello, que es lo más general que nos buscan, pero nosotros tratamos, por ejemplo, cualquier tipo de dolencia que puede tratar un médico general. Puedo tratar diabetes, dolores de cabeza, hipertensión. Me especializo, por ejemplo, en salud integral de la mujer, ovarios poliquísticos, infertilidad. O sea, realmente nuestro campo es casi tan amplio como puede ser alguien que practica la medicina western. En el caso, por ejemplo, de dolores musculoesqueléticos, de repente podríamos ver un resultado un poco más rápido. Si es algo agudo, por ejemplo, justo estuve en un programa hace poco y le explicaba, si es un dolor que yo tengo en el hombro porque me acabo de caer, el resultado puede ser más rápido que si tengo un paciente con un dolor de hombro que lo tiene 10 años. Claro. Y entonces eso es agudo y necesito de repente más tratamientos. Realmente me es bastante difícil decir cuántos lo necesitas. Tengo pacientes que con un solo tratamiento mejoraron el 50-60%. Inclusive ya no regresan porque dice, esto ya bajó de una intensidad de 8 a una intensidad de 2, o sea, ya casi no lo siento, y no regresan, que es un error que se comete porque la dolencia puede regresar y puede recrudecer. Yo siempre recomiendo lo mínimo 3-4 tratamientos. Claro. ¿Okay? Pero si es medicina interna, por ejemplo, para tratar pacientes con hipertensión, con problemas de tiroides, sí necesito mucho más tiempo. Y en muchos de los casos no solo trabajo con medicina china o hierbas chinas, sino también con suplementos. Pues trabajo con enzimas, trabajo recomendando yodo, magnesio, potasio, lo que pueda ayudar. Sabe que yo me curé una ciática, como le llaman, ¿no? Con algo que le llaman el tabaco chino. Pero, a ver, la magia está, que son hierbas medicinales, por supuesto. Y usted se acerca ese tabaco al lugar del dolor. Es que esta medicina china, esto es increíble porque yo estaba que prácticamente cojeaba. Y a partir de eso, por eso creo tanto en la medicina china, nunca más padecí de la ciática. Nunca más. Y le digo a las personas, utiliza el tabaco chino y me dice, ¿qué es eso? Y es que existe. Sí, me parece que en ese caso, digamos, depende del lugar de que uno viva, los nombres pueden cambiar, pero debe estar refiriéndose a lo que es la moxa. Que se usa una hierba aiyé,
que... Claro, con las agujitas, ¿no? Sí, pero Nunca lo más. importante de esta hierba es que no solamente es que cause un calor, que es importante muchas veces para incentivar el movimiento del chi o la sangre en los meridianos que mencionamos, sino que también tiene la propiedad como hierba de acelerar el movimiento. ¿Qué sucede? Yo llevé unos cursos de manejo de dolor en China, en Beijing, en el año 2014. Y el principio es básico. Tú tienes dolor musculoesquelético, es porque hay un estancamiento de chi o de sangre en el meridiano. Wow. Así de simple. Lo que tenemos que hacer es mover el chi, mover la sangre del lugar donde te está doliendo para aliviar el dolor. Para poder entenderlo, porque me da pie la pregunta de Rey, poder entender los neófitos que no tenemos idea del proceso. Usted, cuando el paciente llega a su consulta, ahora vamos a decir dónde la tiene ubicada, por si alguna persona quiere ir, pero si usted, cuando usted ve al paciente, ¿cómo llega usted? ¿Por referencia? ¿Un médico lo tiene que enviar? ¿O usted desecha algunos pacientes o puede tomar cualquier caso? No, yo tomo cualquier caso, a menos que, por ejemplo, vamos a decir, como les decía hace un momento, podemos ver cualquier caso, menos un hueso roto, Claro. una apendicitis y tienes que ir a hacer una operación de emergencia, vas. Yo mismo incentivo al paciente a que lo haga. Después, la mayoría de pacientes son de seguro, sus pólizas de seguro cubren acupuntura. En el 80% de los casos no necesito el referido, que su médico primario me lo refiera, ellos pueden venir a mí mismo, en otros sí. Y tengo una cierta cantidad de pacientes que vienen y lo hacen sin seguro, que pagan cash. Pero cualquier tipo de paciente nosotros... Pero usted lo puede tomamos. tratar prácticamente cualquier enfermedad que no sea de este tipo de traumatismo, Claro. o de caída o de algo. Tengo variedad de pacientes, como les decía, vienen, lo más común que tenemos es los pacientes de dolores musculoesqueléticos. Los segundos que vienen son casi siempre, como yo tengo especialidad en Women Health, en salud integral de la mujer, vienen por problemas de infertilidad, pero que se van a hacer el IVF, el in vitro fertilization. Es más, las mismas clínicas que van a aplicar el in vitro fertilization le recomiendan a los pacientes que se hagan acupuntura para que entre los dos aumentar las probabilidades de éxito de embarazo. Sí, porque se bien. descongestionan, vamos a utilizar palabras, con Sí. mucho cuidado, Sí. se descongestionan o se desbloquean estos tipos de meridianos que pueden llevar, porque al final nuestro organismo, doctor, según usted está contando, es como un pueblo con muchas autopistas, con muchas carreteras, y según está el tráfico de una u otra, hay más embotellamiento en una u otra, que puede ser la sangre o cualquier líquido, porque hay mucha inflamación que no tiene que ver con la sangre, sino, por ejemplo, con otros sistemas, por ejemplo, el sistema de desechos del organismo, que muchas veces tenemos ese problema. La población y el cuerpo no lo elimina adecuadamente, por lo que sea, por estrés, por enfermedades, ¿verdad? Sí, o Doctor sea, me mira, no sé si estoy metiendo la... no, y te voy a decir por qué te miro así, es porque trato siempre de ver el punto de vista Western Medicine, que es lo que tú estás hablando, del punto de vista de la medicina que todos conocen, Claro. A llevarlo y a su tratando de punto. llevarlo Vale, al punto de vista de perfecto. medicina Exacto, china, gracias. que es un poco difícil a veces explicar. Por ejemplo, muchas veces me llaman, me dicen, yo tengo un disco herniado, ¿cómo me vas a tratar? Y yo le digo, bueno, lo que tú tienes, como les decía hace unos momentos, es un estancamiento en el meridiano de la vejiga que pasa por tu espalda. Claro. ¿Verdad? Y entonces me dice, pero ¿cómo vas a mover el disco? Te estoy diciendo que yo, y le digo, o sea, es como que tú vayas a China 2000 años atrás y todo el mundo piensa en meridianos y tú digas, tengo un disco herniado. Y te van a decir... Claro. Tengo un ¿verdad? meridiano tal, o tal. Y te van a decir, no, pero es el meridiano dañado que tienes, no es un disco. Usted Pues como son medicinas- profesional del tráfico del Sí, organismo, más o doctor, y menos. por ejemplo, hay algunas partes del cuerpo en la que es preciso trabajarla para aliviar otras, a ver si me explico bien. Sí. Digamos, le digo, doctor, tengo un problema en la cabeza, vamos a pensar, y usted me va a poner agujas o me va a trabajar en los pies, esas cosas pueden funcionar. Exacto, es justamente lo que iba. Ah. Por ejemplo, hoy día tuve varios pacientes que se formó un grupo donde yo estuve dando acupuntura y algunos tenían problemas de ciática y entonces todos pensaban que yo iba a poner agujas en la espalda Oh. y no pongo ninguna aguja en la espalda, ninguna. Por ejemplo, si tú me dijiste dolor de cabeza. Sí, una Entonces, migraña, por ejemplo. entonces es muy posible que mis agujas sean en el arco del pie, depende. Por ejemplo, esta localización de acá es el arco interno del pie. Oh. ¿Ok?
Estos de acá, las formas laterales del pie. Entonces, posiblemente te voy a poner en los pies o debajo de las rodillas, la mayoría de las agujas. Puede ser que te ponga uno o dos en las manos, pero generalmente lo voy a hacer lo más distante posible. ¿Hay una conexión entre este dolor o sea, la migraña y ese lugar que usted está poniendo las agujas? Sí, antiguamente, por ejemplo, lo que pasa es que en las escuelas de medicina china se enseña medicina tradicional china. Ya. Y esto es algo muy amplio de explicar, pero lo voy a hacer cortito. Mm. Agarran en un momento el conocimiento y lo ponen en las escuelas, pero dejan de lado otros conocimientos que también son importantes. Y unos se llaman los antiguos puntos, antique points, que se usan tradicionalmente y no es tan importante enseñarlo en las escuelas. Y estos son del codo hasta los dedos y de las rodillas hasta los dedos del pie. Entonces, si tú te pones a pensar, hay dos cosas que lo respaldan dentro de la medicina convencional. Primero que en los nervios, el nervio motor va del cerebro y termina en la punta de los dedos, y el nervio sensorio comienza de la punta de los dedos y termina en el cerebro. O sea, en este lado de acá, si lo vemos, está entre que termina un sistema nervioso y comienza la carretera el otro. que dice Mabel. Claro. Y el otro es que los puntos más distantes del cuerpo son los que impactan mejor en la corteza cerebral. Oh. O sea, si tratamos de buscar una relación entre lo que es la medicina china y el western. Aunque nosotros creemos en la existencia de meridianos y no, digamos, aceptamos que lo que nosotros incentivamos son los nervios, que es una explicación que le hacen en la medicina convencional o alopática. Nosotros creemos que existen los meridianos y que nosotros incentivamos los meridianos. La explicación dentro de la medicina convencional es que nosotros activamos el sistema nervioso. Y no, esa es la... Esa es la científica. La traducción, digamos. La científica es que nosotros hacemos los nervios. La nuestra es que nosotros incentivamos y activamos meridianos. Usted ha hablado de la hipertensión, de enfermedades y de padecimientos crónicos. ¿Con la acupuntura se cura una persona o mejora la persona? ¿O ambas? Sí mejora. Yo te podría decir que se cura. Y te voy a decir algo. Porque yo he trabajado en varias clínicas. Chen Medical Center, la Colonia Care Medical Center, ahorita en Care Max y Vida Max, etcétera. O sea, he tenido relación con muchos doctores. Y siempre conversamos, y gracias a Dios muy amigablemente, a pesar de que tenemos prácticas distintas. Y te voy a decir algo, a veces los doctores me dicen, sí, está bien lo que tú estás haciendo, pero bueno, al final lo estás controlando, porque va a depender de ciertas cosas. Bueno, yo no diría depender, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes hipertensión, que es lo que estamos hablando ahorita, yo te recomendaría de repente que tomes magnesio, potasio, cambies cierta dieta, tomes enzimas que limpian la sangre, etcétera, cierto tipo de ejercicios, te hago acupuntura. Y el doctor me dice, bueno, pero va a depender un poco del magnesio, potasio y esto. Ok, es mejor a veces que depender de otras pastillas que a veces le dan, por ejemplo, en Alapril. Pero tú dependes de tu comida. Tú tienes que comer todos los días. Claro. O sea, si tú comes todos los días, te levantas todos los días, te bañas todos los días, yo no te diría, tú estás dependiendo de eso, sino eso es parte de tu vida. Entonces, que ahora tú te levantas, duermes, comes, etcétera, y además tomas magnesio, tomas potasio, tomas Hawthorne Berry, que es muy bueno también, tomas estas enzimas, es parte de tu vida. Y todo lo que yo te estoy recomendando es natural. Obviamente, además, te estoy dando, como te mencioné hace un rato, por ejemplo, el sangrado en la punta de la oreja es muy bueno para bajar la presión, el sangrado en la punta de los dedos. O sea, te estoy dando técnicas, te estoy tratando con acupuntura y te estoy recomendando algunos suplementos. Y con todo eso, tu presión baja. Tú puedes decirme, yo puedo decir, bueno, te curé la presión arterial, y otros pueden decir, no, solo la controlaste porque está... o sea, es ya tu punto de vista. Claro, si tú dices que la estamos controlando o que la estamos curando. Al final el paciente se siente bien y es lo mejor. Y es lo más importante. Es lo más importante. Es un poco mezclar la técnica de la acupuntura con un poco de filosofía de vida, un poquito. Exacto. Y complementarlo. Usted, doctor, usted tiene un sitio de su consulta en la 6447 Miami Lakes Drive. La ubicación es en el 210F, el suite. La suite. Sí, en Miami Lakes 33014, pero vamos a dar mejor el número para que cualquier persona pueda llamar y preguntar, ¿verdad? Ese es Estados Unidos, 786-873-2573.
786-873-2573. Rey, yo no conozco al doctor Marini hasta ahora que ha entrado, que ha llegado y lo hemos saludado, pero sí tengo una amiga que me llama y me dice, ay, estoy como nueva. ¿Verdad? Una señora octogenaria. Wow. Bueno, no la conocen aquí, voy a decir su nombre, Julia, pero y me dijo, vengo como nueva. Es que ese doctor, pero me habla con pasión, el doctor Marini me deja como nueva. Yo no sabía. Dice, es mi acupunturista. Y me dijo, ay, él presentó un libro, ¿por qué no lo entrevistas en la radio? Oye, parece muy bien. Y por eso fue que lo invitamos, porque nunca habíamos tenido un acupunturista. Es verdad. Nos llama la atención que además ha dejado, suponemos que parte de lo que nos está hablando queda en este libro que se llama Tu compromiso de sanación, una guía para mantenerse sano y lograr mejor calidad de vida. Mario Marini, sanador holístico, máster en medicina oriental e hipnoterapeuta. Aquí lo pueden ver, está en Amazon, ustedes ponen... Está en Amazon. En Amazon. Está, y dice, hacia el final dice, con un lenguaje sencillo, claro y coloquial y con argumentos convincentes, no solo nos orienta, sino que además nos ilustra. Así que es importante, es un libro que se lee muy bien. ¿De qué va el libro, doctor Marini? Perdóname. ¿De qué va el libro? ¿De qué trata? ¿De qué trata el libro? Bueno, básicamente muchos de mis pacientes regresan siempre con dolencias parecidas o las mismas dolencias y a veces lo único que hay que hacer es cambiar ciertos hábitos alimenticios, el estilo de vida. Acostarte un poco más temprano, dejar ciertas comidas. Por ejemplo, una de las cosas, y justo hablaba ahora con una paciente, es que la gente toma a veces agua en exceso. Parece contradictorio. Los electrolitos, ¿no? Sí, El potasio, exactamente. magnesio. Parece contradictorio, pero Yo tenía una paciente, por darte un ejemplo rapidito, de casi 80 años, estaba en sobrepeso, las rodillas hinchadas, las piernas hinchadas, y yo le digo, señora, ¿cuánto agua toma? Me tomo casi un galón diario, y un galón 3.8 litros. Yo no tomo esa cantidad. Creo que lo tomaba hace mucho cuando trabajaba en el sol pintando casas en Maryland, o sea, en el verano, y sudaba todo el día, entonces de repente tenía que tomar tanta agua. Pero una señora de 80 años que está en su casa todo el día, no hace ningún tipo de movimiento, no suda, no bota, 1,5 litros es más que suficiente, y depende del tamaño, el peso. Lo único que le digo, mira, te voy a hacer acupuntura, pero vamos a rebajar esta cantidad de agua que tomas. Y le digo, ¿por qué tomas tanta agua? Porque sé que el agua es saludable. Es que los médicos dicen eso. Sí. Usted beba agua y usted no se olvida de beber. El médico occidental dice eso. Claro, pero hay un tope. O sea, la mayoría te dice toma 2 litros. Yo puedo ser que tome 2 litros. Tú puedes ser que tomes una cantidad, la señora toma otra cantidad. Viene una persona de 5 pies con 110 libras y 2 litros es demasiado. Claro. Entonces hay que considerar eso, pero muchos lo ven como escrito en piedra. 2 litros hay que tomarlo y ya está. Hay Entonces, personas que por beber mucho han fallecido. Sí, claro. Sí, por de los una vez. electrolitos, claro. hubo un concurso así en Argentina. Pero para esta señora, por ejemplo, lo único que le dije fue reduce la mitad o baja 1.5. Le hice acupuntura, le recomendé Turmeric, que es un antiinflamatorio muy bueno, natural. En unas 3 semanas, un mes, el dolor de las rodillas bajó, digamos, casi un 80%. Por acá me escribe una persona en interno y me dice que está padeciendo de un dolor que se le clava en la boca del estómago. Le han hecho pruebas y demás y espera resultados. Pero que ese dolor, el estómago es uno de los órganos que descompensa al cuerpo cuando uno tiene lo que le llaman el simpático, eso, ¿no? Bien. Y esa persona me dice que si pudiera visitarle porque el dolor le está matando totalmente. Sí, claro que sí. Dimos ya mi información. Hay que ver qué cosa es, si es calor, si es ardor, si no puede ser gastritis, úlcera, si hay una hernia hiatal. O sea, hay que ver, hacer el diagnóstico adecuado y se lo puede tratar. Pero, Aquí en el libro, Ray, aparece que el doctor Marini se inició el camino espiritual de la sanación en el año 1988 al estar en contacto con sanadores y con su abuelo, que era naturista. ¿Quién era su abuelo, doctor Marini? A ver. En esa época el naturismo no tenía un grado, era simplemente de maestro-alumno. Entonces mi abuelo tuvo a alguien que le explicó, le enseñó, leía libros y yo lo iba en Perú. Lo iba a visitar y él me decía esto, el otro. Y en el año, yo debo haber tenido unos 20 años aproximadamente cuando me dio úlceras y comencé a tomar... ¿Úlcera de estómago? Sí, estómago, sí.
comencé a tomar Milanta y otras cosas, y mi abuelo, que tenía un castellano bien intenso, duro, bien fuerte, me dijo varias cosas que no puedo repetir. Me lo imaginamos. Sí, pero De, bien fuerte. de tonto en adelante, de tonto en adelante. Sí, era lo más suave, Lo tonto. más suave, sí, sí. Y me cambió todo, me quitó, dijo, vamos a dejar de comer carne por 2 meses, te voy a dar mantequilla de maní, te voy a dar la mantequilla de maní de ese entonces, que era, Claro, no es la de ahora. de la buena. Y de aquel entonces. cataplasma de barro, unas gotas de sale de una corteza en agro que se llama sangre de grado, que yo se la recomiendo a mis pacientes. Me cambió un montón de cosas y en 2 meses, adiós úlceras. Le Sí, curó. y Porque obviamente me quitó todos los medicamentos. Son enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? No siempre, y hay que tener en cuenta algo, porque digamos, uno centrándose y siendo bastante, viendo la parte también científica, es, a veces el estrés puede ocasionar muchas cosas. Claro. Ok, pero una vez que las cosas se ocasionaron, cualquier enfermedad, hay que tratar la enfermedad, ya no tanto el estrés. Exacto, es la Ok, enfermedad. porque mucho, desestrésate de todo. No, ya te causó, por ejemplo, que tengas una subida de azúcar, o que tengas dolores musculares, o problemas de la aceleración del ritmo cardíaco, O sea, u otras astas, cosas. que te pueden hasta saber. En la piel o psoriasis. Entonces, Sí. hay que tratar la psoriasis, hay que tratar el corazón, el estrés, por supuesto, sí hay que tratarlo, pero no solamente podemos decir vamos a tratar el estrés, ¿no? Aquí aparece, doctor Marini, que usted ha estudiado hipnoterapia y las flores de Bach, y se ha graduado con honores como valedictorian, primer puesto en la clase con el grado summa cum laude, y tiene el grado de máster en medicina oriental. Pues usted ha estudiado y sigue estudiando, supongo. Sí, y el libro es un poco antiguo, lo estoy como lo relanzando, pero después... Está más guapo ahora, según la foto. Lucy, no está más guapo ahora, con todo respeto de está más guapo ahora. Pero ahí todavía no había tenido el tratamiento de su abuelo. tenía más pelo en esa época. Pero de ahí yo estudio el doctorado. O sea, en ese momento yo me gradúo y saco un máster, sí, salgo en el primer puesto, y el summa cum laude, o sea, lo más alto, digamos. Y en el 2018 ya yo hago el doctorado en la Universidad de California, en Five Branches University. ¿Y qué es lo que lo hace caminar hacia la medicina oriental? Comencé con eso, con mi abuelo. Con su abuelo. Aparte de él, siempre habían como sanadores, ¿no? Por ejemplo, para la úlcera, va alguien a mi casa que es como un curandero, sanador en esa época, y mi mamá estaba un poquito malita, y le dice, toma el extracto de papa, y raya en la papa. Yo, por ejemplo, ahora si alguien tiene úlceras y voy viendo su avance, le digo que haga un extracto de papa, la papa más blanca que tú encuentres en Publix, la metes en un extractor y ese juguito que sale te lo tomas en ayuna. Son trucos caseros, digamos, ¿no? Ya. Y los recomiendo. Pero es que esas cosas han sirven. funcionado toda la vida. Y sirven. Sí. Sí, era lo que antes decíamos, las cosas de los abuelos y de las abuelas. Sí. Mira, salúdame Miguel Benjamín Granda, que nos está escuchando desde Perú. Lima, Perú, sí. Desde Lima, Perú, tenemos oyentes en todas partes del mundo. Estamos conversando tenemos aquí a 2 magníficos invitados. Estamos con Lucy Provedo, que es siempre digo maestra porque ha sido maestra, y nos vas a contar también eso del bel canto, de la lírica cubana, iberoamericana y mundial. Y tenemos al doctor Mario Marini. Él está presentando, es un libro que ha retomado tu compromiso de sanación, donde vamos a aprender una manera muy fácil, de una forma muy clara, muy coloquial, como él dice en la referencia que tiene del libro. Él nos está contando todo esto. Él es acupunturista, experto en medicina oriental, esa medicina a la que hay que acercarse, porque es mucho más lógica a la hora que nos hablen, que siempre estamos atiborrados de pastillería y de todo, porque evidentemente es un negocio. Quieren que siempre estemos enfermos. Es normal, las industrias farmacéuticas quieren más enfermos para vendernos más medicación. Y de esto vamos a hablar, pero nos tenemos que ir al nocturno. Prácticamente ya estamos llegando, Rey. Sí. Al nocturno. Arsenio Lupín está por acá, dice: felicidades, amigos, un fuerte abrazo desde el Perú, éxitos. Mira. Es mi amigo del barrio. ¿Pero tiene ese nombre? Eso es su alias. Porque viene de Arsenio claro. Lupin, del personaje. Así que un abrazo. Sí, no nos parece decir, ese debe ser admirador de esa literatura. Invitados hoy de excepción, porque la verdad es que es un lujazo tener
a la señora Lucy Provedo, Ujú. que ahora escucharemos algo más de ella y continuaremos conversando, y al doctor Mario Marini. Él es acupunturista, es experto en medicina oriental y además es eso de la hipnosis. Eso es interesante. Mira, no nos ha hablado de la hipnosis. Sí. Si tiene usted preguntas o algún tal, bueno, el teléfono de él es el 786-873-2573. 786-873-2573, doctor Mario Marini. Y si quiere preguntar ahora, puede llamar al 305-600-0990, 305-600-0990. Y tiene pacientes de ida y vuelta, doctor Marini, es decir, de que entran, se mejoran y ya no lo ve más, o tiene Sí, pacientes. tengo pacientes que vienen específicamente por alguna condición, 2, 3 tratamientos se mejoran y se van, así como tengo pacientes que ya son casi familia, los tengo 2, 3 años y vienen inclusive casi una vez a la semana. Claro. Faltan por ahí una que otra vez, pero son constantes. 305-600-0990, buenas noches, Sábado de Impacto. Buenas noches, Mabelita. Buenas noches, qué gusto escucharla. Gracias, mi amor. Mira, yo quiero preguntarle al doctor. Aquí la está escuchando. Que yo estoy al doctor, perdón, que yo padezco desde que tuve un accidente, en la cadera mía tuve una rotura y me la soldaron en el brazo, pero estoy padeciendo de balance. ¿Usted cree que a mí la acupuntura me puede ayudar? Yo adentro de la casa camino, pero cuando salgo para la calle cojo miedo. ¿Porque se marea o se balancea físicamente? No entendimos, Gabriel. Y no, que tengo la impresión que me voy a caer. Ah, que se va a caer, inestabilidad. Como que me sugestiono. Sí, se puede tratar dentro de las dos maneras, ¿no? La parte física y la parte emocional mental, ¿no? Y hay que, se le puede tratar, señores, y hay que tener en cuenta que los accidentes siempre llevan una carga emocional, y que es bueno tratarla. Por eso en la medicina china nosotros vemos al cuerpo bajo sus aspectos físico, emocional, mental y espiritual. Pero sí, se puede tratar. Podemos tratar dolencias, físicas, cualquier dolor musculoesquelético, en este caso el problema que tiene de la señora de la cadera. Pues sí, vamos a repetir su número para que lo anote en un ratito, ¿vale? Ok, gracias, Mabelita. Que yo Un abrazo, acompañe. Dulce. Bye. Buenas noches. Y también atiende los nervios nerviosos, depresión o algún tipo de otro tipo de enfermedad también. Sí, hay una parte que es la medicina tradicional china y hay otra parte que va mucho más a la parte emocional, ¿no? Que es un sistema que se llama 8 vasos extraordinarios, y estos van profundo inclusive en el subconsciente. Eso me gusta a mí porque a veces he dejado de hacer hipnoterapia y he aplicado esta técnica a algunos de los pacientes y me ha dado buenos resultados. Y tratamos todo ese tipo de dolencias. Personas que tienen depresión, ansiedad, inclusive algunos eventos cuando eran pequeños que dejaron alguna huella. ¿Y para qué? Es decir, ¿utiliza esto para tipos de traumas o a lo mejor puede haber enfermedades basadas o que tengan un origen que hayan sido generadas en un trauma infantil o en una sensación abrupta Sí. de la juventud? Sí, por supuesto. La mayoría de enfermedades físicas tienen una connotación y quizás un origen en la parte emocional mental. Sí, somatizamos mucho, representamos a través del cuerpo. Perfecto. Pues no sé si Rey tiene alguna pregunta para el doctor Marini por ahí, Rey. Doctor, por acá me preguntan, cuando estaban hablando que usted decía de la depresión, algo, si una persona que tenga un estado depresivo de mucho tiempo, que si también puede asimilar un tratamiento de esta índole. Sí se puede. Mira, si lo vamos a la medicina, si aplicamos medicina tradicional china, casi siempre, en la mayoría de los casos, está relacionado a algo que llamamos deficiencia de la sangre. La sangre y el chi son dos elementos que deben llegar a la parte alta del cuerpo, que es en la cabeza. En medicina china pensamos que el espíritu, el Chen, la capacidad de analizar y todo eso está en el corazón, pero también en el cerebro, como lo trata la medicina convencional. Entonces, si no llega una cantidad normal,
de sangre de chi al cerebro puede producir, por ejemplo, insomnio, puede producir falta de memoria, puede producir en el campo físico caída de cabello y en la parte mental puede producir depresión. Y también podría producir, por ejemplo, problemas con los 5 sentidos. Vista borrosa, pérdida de audición, pérdida de olfato, del sentido del gusto, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Lucy, cantante, que también lo hago yo, ¿puede haber algo que pueda ayudar en un momento determinado de una disfonía, algo que uno se pueda sentir? ¿Puede tener algún tratamiento que se pueda trabajar con las cuerdas vocales? Sí, hay puntos específicos para eso. Por ejemplo, para las personas que tienen problemas de habla, por ejemplo, o tartamudez, o las personas que tuvieron un stroke y les es difícil por articular las palabras, sí, se puede tratar. En fin. Y yendo a la parte esta que mencionaba ahorita del stroke, por ejemplo, en la electroacupuntura es casi, yo diría, resultados, no sé si decir la palabra milagrosos. He visto en recuperar, por ejemplo, los movimientos, personas que después del electro, por ejemplo, del accidente cardiovascular, ¿no? Que es en español, tienen dificultad en mover las articulaciones, los pies. Y con el electroacupuntura realmente he visto unos casos y he tratado pacientes que han recuperado mucho sus movimientos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues bueno, sí, vamos a dar los datos porque hay muchos oyentes que quieren, para hacer alguna pregunta o alguna referencia, el doctor Mario Marini. Pueden encontrarlo a partir de qué hora el lunes, doctor. Yo trabajo generalmente a partir de las 10. De las 10 de la mañana. Soy un poco dormilón en ese aspecto. Mira, vamos a poner acupuntura para levantarlo a las 4 de la mañana. ¿Se imagina que diga el doctor? De 10 hasta las... a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hablar a partir de las 10. Pues pueden llamar al doctor Mario Marini. Lo pueden llamar, invitarle un café, porque a esa hora todavía debe estar medio dormido. Yo creo que usted es un poco noctámbulo, ¿no, doctor? Sí. Lo que pasa es que trabajé, si sumo los años, debo haber trabajado 15 años en casino de juego. Sí, claro. En casino de juego, y trabajaba de 10 a 6 de la mañana o de 8 a 4 de la mañana. Bueno, horarios parecidos. Y las personas que tenemos cambiado ese horario. Es mortal. Porque yo lo disfruto. Sí, pero ¿qué sucede? Tu cuerpo segrega melatonina como a las 7 de la noche para que tu organismo se comience a desacelerar. Entonces lo normal es que a partir de las 9, 10 ya te desaceleres preparándote para dormir. Si te tienes que quedar despierto, tu cuerpo ahora tiene que anular la melatonina. ¿Y qué hace? Segrega adrenalina. Y la adrenalina solamente se debe segregar en pelear o correr, en momentos en que necesitas hacer algunas acciones específicas. Pero si te quedas despierto, sigues segregando adrenalina, y entonces ya creo que es conocido todos los efectos secundarios que eso causa. Entonces, por ejemplo, si una persona, yo termino de trabajar todos los días a 12 de la noche, pero no me puedo dormir tan rápido, me pongo a ver un film o algo así, me dan las 2 de la mañana. Claro, no es tampoco tan malo. Las 12 de la noche deberíamos estar durmiendo. Una de las causas es que la energía yin, que es la energía de descanso, contra la yang, que es la energía de actividad. El yin está en su máximo potencial a la medianoche. Entonces imagínate que a la medianoche estás durmiendo cuando la energía de tu cuerpo las vas a aprovechar al máximo. O sea, por eso siempre dormir antes de la medianoche te da un plus, digamos, en el sueño, mejor calidad de sueño. Un sueño reparador. Pues yo debo tener dos yang gemelos, porque yo a esa hora nunca puedo. A eso te iba a decir, porque yo no sé en qué horario duerme. Estamos trabajando. Sí. Bueno, pues vamos entonces a dar los datos del doctor Mario Marini, porque él se tiene que marchar. El doctor Mario Marini, 786-873-2573. 786-873-2573. Ya le da pues los datos, le habla y habla español y también inglés. ¿Solo atienden a adultos o niños también? En cualquier edad. ¿A partir de qué edad se puede hacer la acupuntura en un menor? Eso va a depender mucho del niño. Claro. O sea, cuando son muy pequeños la retención es mínima o casi no hay retención. A veces, por ejemplo, cuando son menores de 5 años, 6, se hace y se saca la aguja inmediatamente. No hay retención. Claro.
pero hay que ver si se deja. Porque ese cuerpo está en evolución constante, claro. Doctor, nosotros no hacemos preguntas personales, pero usted como paciente, ¿cómo es? ¿Se autotrata tal o en casa del herrero? Un poco en casa del herrero. Es un poco, sí. A veces somos un poquito flojos nosotros los doctores en tratarnos. ¿Sí? Nos tratamos cuando ya la cosa está un poquito más avanzada, sí, cuando ya se siente dolor. Claro. Pero gracias a Dios, y eso es importante saber, que no somos infalibles, ¿no? Porque le he dado casos que yo a veces voy a Perú y juego fútbol con mis amigos y he regresado un poquito dolorido de la cadera, de algo, y voy a la clínica al día siguiente a trabajar y me dice, le doy la cadera, su medicina no sirve. No sirve. Ay, le digo, no, lo que pasa es que yo no soy Superman, o sea, si me cae una bala, me va a doler. Simplemente... bueno, le cae la bala en el hombro y le curo el pie, como usted dijo, con la flecha al inicio. Sí, ese es un buen truco. Pero digamos, tenemos técnicas para recuperarnos más rápido y para mantenernos saludables, no que seamos infalibles. Pues doctor Mario Marini, si quiere invitar a los oyentes a algo, una recomendación en cuanto a la alimentación, a la vida, al hábito, aparte de esto de intentar dormir, que es casi misión imposible antes de las 12. A ver, díganos un truco del almendruco. Sí, por favor. No, básicamente, y hablando un poquito de mi libro, si lo puedo mostrar, sí, ¿cómo es no? que básicamente en este libro, y lo que yo siempre recomiendo y digo es que nosotros tenemos nuestra salud en nuestras manos, ¿no? En un programa anterior dije que no podemos echarle la culpa a la genética, lo sostengo. Sin embargo, algunos pacientes me llamaron y me preguntaron sobre eso y digo, sí, hay enfermedades que son genéticas, la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Y que no podemos decir que no existan. Pero decir que todo es genético y mira, tenemos hipertensión genética por orígenes genéticos, no. Tenemos muchas formas de poder mantenernos sanos, de que muchas enfermedades no se manifiesten. Podríamos hablar de los aleles, por ejemplo, ya son temas más amplios, pero según la epigenética, aunque tus padres lo tengan, tus abuelos, y esté dentro de tus genes, no tiene por qué manifestarse. Claro. O sea que nosotros tenemos en nuestras manos, a pesar de que nuevamente no quiero decir que no existe la genética, sí existe y sí hay cosas que están predispuestas. A pesar de todo eso, nosotros tenemos en nuestras manos, a través de nuestro estilo de vida, las formas de controlar todo eso y mantenernos saludables. Doctor, una preguntita antes que se vaya, porque me preguntaron por acá, una persona que tenga un poco deformes los dedos, que por la artritis puede recuperar un poco esa forma, o por lo menos... La movilidad sí, la forma no, porque ya está hecho. Entonces la acupuntura, digamos, no, es como le decía hace un rato, hay cosas que escapan a nuestras manos, ¿no? Si está roto un hueso, sí, ya. La acupuntura no hace nada, ayuda, por ejemplo, pero aliviar el dolor sí. Ayuda, vamos a decir, en los huesos a que llegue la sangre más rápido que se dé, pero tiene que ir y ponerte un yeso. En este caso, por ejemplo, si los dedos ya hay cierta deformidad, nosotros no podemos ahí rectificarlo, pero podemos hacer que no parar el proceso, aliviar el dolor y que eso no siga, la enfermedad no siga avanzando. Eso es lo que nosotros prometemos. Súper interesante. Pues doctor Mario Marini, muchas gracias a ustedes. Si están interesados en aprender a cuidar un poquito mejor su cuerpo, su mente, pueden comprar este libro, se llama Tu compromiso de sanación. Estar sano no es que nunca te pase nada, estar sano es que enfermes y te recuperes. Así, una persona sana no es la que nunca se enferma, la persona sana es la que se recupera, la que sana. Así que la sanación, que al fin y al cabo la vida es eso, un camino de dificultades y de sanación. Sanar el alma, el cuerpo y el espíritu, y para eso está en parte el doctor Mario Marini. Yo no lo conozco, no he tenido ningún contacto con él, pero sí confío mucho en Julia, que me ha dicho, he estado con el doctor Marini y me ha dejado como nueva, con las agujas. Escribió. ¿Ah, sí? Sí, escribió por acá, dice que había salido de una silla de ruedas. Y de verdad que agradezco mucho que haya venido, que nos haya aceptado, y Rey y yo estamos encantados, igual que Lucy y Julio, en que usted haya aceptado la invitación y que se repita en otra ocasión. Gracias. Y que llamen muchas personas para que pueda ayudar a la comunidad. Y eso de nada, en casa del herrero cuchillo de palo habrá que hacer el cuchillo del mismo metal que las agujas. Seguro. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias. Gracias. Seguimos en Sábado de Impacto. En unos minutos regresamos con más de Sábado de Impacto.